organizarnos muchísimo en insuficiencia cardíaca porque es una absoluta necesidad, y vamos a abordar también otra mesa que además la tenemos que hacer exacta de tiempo porque el doctor Gámez tiene que coger un avión, donde también tenemos muchísimo que mejorar, que es en el riesgo cardiovascular de la mujer y en cardiooncología. Para ello tengo tres personas, compañeros, amigos que me acompañan, que todos conocéis, pero que os voy a presentar, que son verdaderas referencias en sus campos. La doctora Antonia Sambola, cardióloga del Hospital Valdebrón. Bienvenida, Antonia. Gracias, Raquel. El doctor José María Gámez, Pepe para los amigos, ¿nos permites llamarte aquí también? Sí, de Son Llàtzer, de Palma de Mallorca, y además presidente de la Asociación de Clínica. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias. Y la doctora Mila Pedreira, del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Bienvenida, Mila. Gracias, Raquel. Ya una referencia en cardiooncología. Bueno, pues hemos preparado esta mesa. Si me vais pasando el pasador, hemos preparado esta mesa a través de preguntas. Yo les voy a generar a cada uno de los ponentes dos preguntas. Vamos a ir además alternando las ponencias, pero por favor sentíos libres de intervenir, interrumpir, lo que queráis, siempre que cumplamos el tiempo. Si no, tendré que ser súper estricta, ¿vale? Bueno, en primer lugar, simplemente estas cifras, porque seguro que muchos las conocéis, pero a otros os van a llamar la atención. La enfermedad cardiovascular en la mujer, el riesgo cardiovascular en la mujer, hace que tengamos un 18% más de mortalidad cardiovascular que los varones. Se ha cortado un poquito la diapositiva, pero cada año nos morimos 9.000 mujeres más que varones de enfermedad cardiovascular en España, según el Instituto Nacional de Estadística. Seguro que todo esto a algunos os sorprende. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en la mujer, muy por delante de la enfermedad oncológica, y sin embargo todas estamos mucho más concienciadas, por ejemplo, de la enfermedad oncológica, de las revisiones de mama, de todas estas cuestiones. El 40% de las mujeres desconocemos los síntomas asociados a un evento cardiovascular frente a casi el 60% de los hombres que sí, cuando tienen un dolor torácico, por ejemplo, pueden interpretar que están teniendo un infarto. Tardamos 4 horas en consultar frente a los 90 minutos que tardan en consultar los varones, y el 90% de las mujeres que ingresan por un evento coronario tenían al menos un factor de riesgo que no estaba del todo controlado. Así es que, como veis, toda una vida de prevención, y aquí paro yo y os empiezo a preguntar. Bien. Antonia, acabas de además publicar un artículo que ha tenido muchísimo impacto y muchísima relevancia de las diferencias de la enfermedad cardiovascular en la mujer, y me gustaría que nos situaras todas esas cifras que yo he empezado a esbozar. ¿Cuáles son los grandes números de la enfermedad cardiovascular en la mujer en nuestro país? A ver, sí. Bueno, gracias, Raquel, por esta introducción, porque voy a hablar fundamentalmente de cifras, pero también de algunos conceptos que siguen todavía permanentes y que, a pesar de todo la difusión que hemos hecho de las diferencias que hay en cuanto al diagnóstico y tratamiento en la mujer respecto al hombre en muchas patologías cardiovasculares, las cosas más o menos siguen de la misma manera. Hay que saber que la enfermedad cardiovascular, pues, es la causa del 35% de las muertes en la mujer en todo el mundo, y que hay más de 275 millones de mujeres que tienen enfermedad cardiovascular, hablo del 2019, y que además en el 2019 8 millones, casi 9 millones de mujeres murieron por esta causa en todo el mundo. O sea que no es algo solamente en nuestro país, sino que es algo generalizado, global, para todo el mundo. Y voy a decir algo que supongo que pensáis que es una coletilla, que ya habéis oído muchísimas veces, de que la mujer está infraestudiada, infrarreconocida, y que la enfermedad cardiovascular está infradiagnosticada e infratratada, y además infrarrepresentada en los ensayos clínicos. Pero me gustaría hacer una reflexión muy importante, y que seguro que vosotros también la conocéis, que es: todavía en los documentos de consenso, en las guías de práctica clínica, y estoy hablando del año 2021,
no de hace 10 años, todavía seguimos consideradas como una población especial. O sea, en la mayoría de las guías de práctica clínica hay un parrafito al final en el que se asocian, se unen las poblaciones especiales, que son los pacientes de edad avanzada y las mujeres, a pesar de que sumamos más o menos el 50% de la población. Solamente un ejemplo. Por otra parte, como ya ha dicho Raquel, pues la mujer en España muere más del 6% comparada con el hombre de enfermedad cardiovascular, pero fijaros en estos datos a la derecha sobre la distribución de las causas de muerte cardiovascular en la mujer. Primera es enfermedad cerebrovascular. En el segundo lugar, en los hombres se pone claramente infarto agudo de miocardio, pero en la mujer otras enfermedades del corazón. ¿A qué se están refiriendo? O sea, ¿qué ocurre con estos datos? No tenemos datos fiables de cuál es la incidencia de las diferentes enfermedades cardiovasculares en la mujer, ni siquiera el por qué, cuál es la segunda causa de muerte por enfermedad cardiovascular en la mujer en España. Y además, aunque la mortalidad cardiovascular ha disminuido en general en los países de altos ingresos, sin embargo, las mujeres jóvenes, los síndromes coronarios agudos están aumentando. Y aquí a la izquierda podéis ver este estudio publicado recientemente en el European Heart Journal, en el que se ve cómo las mujeres jóvenes, esto es un registro francés con un número muy amplio de pacientes, pues ha aumentado más del 6%. Y además, sobre todo, a expensas del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y también ha ocurrido lo mismo en Estados Unidos, está pasando lo mismo. Fijaros que hay un aumento del 10% de la incidencia de síndromes coronarios agudos en Estados Unidos en mujeres de menos de 55 años. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Probablemente porque la introducción de las técnicas de las troponinas ultrasensibles ha mejorado la detección. También porque algo hemos mejorado en cuanto a la detección de la cardiopatía isquémica en las mujeres y de los síndromes coronarios agudos, pero también porque existen otros factores de riesgo cardiovascular que están aumentando exponencialmente en las mujeres, especialmente en las jóvenes, que son el tabaco y, sobre todo, además, la obesidad. La obesidad es algo que además está, ya vosotros lo sabéis mejor que nadie, está totalmente relacionada y asociada con la diabetes. Y la obesidad ya está siendo una epidemia en nuestro país. Y esto afecta especialmente a la mujer. En España, en Europa, España es el segundo país de Europa con la incidencia más alta de obesidad, por detrás de Irlanda, y especialmente en las mujeres. Y en esto nos tenemos que comprometer todos. Yo, a pesar de que trabajo en cuidados agudos cardiológicos, gracias al estrecho contacto especialmente con Raquel y con otras compañeras y compañeros de prevención, es algo que he ido integrando en mi comportamiento hacia los pacientes y en actitud para detectar y tratar los factores de riesgo cardiovascular en la mujer. Y ahora voy a presentar los datos sobre ese trabajo que hicimos en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología, el Ministerio de Sanidad y bueno, diferentes compañeros de la Sociedad Española de Cardiología que realmente tuvieron un gran papel en obtener los datos para poder analizarlos. Y incluimos más de 390.000 pacientes de toda España, de todas las comunidades de España, que habían tenido un infarto con elevación del ST durante 10 años, 2005 a 2015. Y lo que vimos es que las mujeres, más del 50% de las mujeres tenían más de 3 factores de riesgo cardiovascular, mientras que los hombres tenían menos, no había, un porcentaje era del 30% aproximadamente, tenían más comorbilidades, eran más mayores, como en todas las series, casi 10 años de media. Pero que además las mujeres
que tenían un infarto con elevación del ST tenían una peor evolución clínica. Y os va a sorprender, sobre todo, esta mortalidad tan elevada, que seguramente difiere mucho de la de vuestros hospitales. Y difiere mucho, por ejemplo, de Comunidad Autónoma de Cataluña y de otras comunidades en las que el código infartos ya se implantó hace mucho tiempo, pero que además en este estudio no solamente se incluyó las pacientes que estaban atendidas por el código infarto, sino también aquellas que ingresaban con una evolución de un síndrome coronario, de un infarto con elevación del ST más de 12 horas, las que ya no entraban en el código infarto. Y esto también tiene mucha influencia en esta mortalidad. Y además, un dato muy importante a resaltar es que las mujeres tuvieron más insuficiencia cardíaca, ingresaron más con un KILIP-3, con un KILIP-2 a KILIP-4 que los hombres. ¿Y esto por qué? Pues como ha dicho Raquel, porque siguen llegando tarde. Y no siguen llegando tarde solamente, como se ha dicho, por los factores psicosociales de que anteponen antes sus tareas domésticas, la familia, etcétera, sino también porque existe un infradiagnóstico. Cuando consultan previamente por un dolor torácico, que ya muchas veces es angina, y van a un profesional, ese profesional les dice, bueno, usted está un poco ansiosa, tiene nervios, está muy preocupada, tómese un diazepam, tómese un paracetamol, puede ser un dolor muscular, y cuando tiene un infarto piensan que es lo mismo, tardan más y vienen ya en una situación con un infarto mucho más evolucionado. Esto es muy importante por una cuestión, porque además hay que olvidar el término, y esto aprovecho este foro para empezar a hablar de esto y difundirlo. Hay que olvidar el término de que las mujeres tienen además síntomas atípicos cuando tienen un infarto, cuando tienen un síndrome coronario agudo. Estoy hablando más de infarto con elevación del ST y sin elevación del ST, más que de angina inestable. Pero bueno, en el fondo el concepto es el mismo. El dolor torácico atípico que presentan las mujeres en el infarto no existe. Y no lo digo yo, lo dice la Sociedad Americana de Cardiología, que ha publicado en JACC un documento firmado como primera firmante Marta Gulati, en el que se habla perfectamente y se recomienda restringir y eliminar este término. ¿Por qué? Porque se ha visto que el porcentaje de pacientes, tanto hombres como mujeres, que tienen dolor torácico como síntoma principal cuando tienen un infarto, es prácticamente igual, 80%. Los síntomas acompañantes, que son especialmente vegetatismo, náuseas, vómitos, etcétera, esto es algo adicional. Y esto sí que tienen más las mujeres, pero se recomienda eliminar este término. ¿Por qué? Porque crea mucha confusión a las mujeres a la hora de consultar, crea mucha confusión a los profesionales, y esto hay que eliminarlo. No funciona. A la derecha. No, por favor, ¿puede pasar la diapositiva? Derecha. Ahora, bueno, y en este estudio lo que quería recalcar es que además están infratratadas las pacientes, porque en este estudio solamente se vio que el 43% de las mujeres, casi la mitad, no recibieron ningún tratamiento de reperfusión, y solamente recibieron el 24% de los hombres. Y este gap estuvo presente durante los 10 años. Podéis ver en azul las pacientes hombres que recibieron angioplastia y las mujeres que recibieron angioplastia. Y nos parecen sorprendentes estos datos, pero como he dicho, este estudio recoge pacientes de los sitios más diversos de toda España. No me funciona. Siguiente, ahora. Y por eso es algo que creo que tenemos que
integrar también en nuestro conocimiento y a la hora de dirigirnos a los pacientes y a la hora de intentar diagnosticar y tratar sobre todo a las mujeres con enfermedad cardiovascular, pensar en un cambio de actitud. Por un lado, difundir el conocimiento, pero también es muy importante un cambio de actitud de todos nosotros para ser más ecuánimes y dar la oportunidad también a las mujeres de diagnosticar con más precisión la posibilidad de que tengan cardiopatía isquémica. De hecho, en este estudio que se hizo en Estados Unidos, y Estados Unidos son los que tienen más información sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer, lo que se vio es que, como ha dicho antes, creo Raquel, el 45% de las mujeres desconocían este dato de que la enfermedad cardiovascular era su principal causa de muerte y que además solamente el 40% incluía un chequeo cardíaco en su rutina. Esto creo que no llega a ese porcentaje ni de lejos en la población española y que además los médicos, tanto cardiólogos como otros profesionales sanitarios, desconocían o no se sentían suficientemente preparados para evaluar el riesgo cardiovascular en las mujeres. ¿Y qué podemos...? Espera. Hombre, esa... Para atrás. Para atrás. ¿Quieres que lo...? Sí, porque me he liado. Es que como no funcionaba... Bueno, ¿y qué podemos hacer? A ver. ¿Qué podemos hacer para mejorar todo esto? Pues bueno, desde nuestros hospitales, desde nuestras consultas, pues integrar todos estos conocimientos, pero a nivel asistencial y más a nivel institucional se pueden mejorar integrando, pues, promocionando la salud, haciendo programas de empoderar y de participación ciudadana y luego integrar la equidad y género en la salud cardiovascular. Esto es un programa que intentó hacer el Ministerio de Sanidad y que ha dado como... Luego te voy a preguntar sobre eso específicamente. Vale, pues porque esto, como desafortunadamente ha salido a la luz por otras historias, ¿no? Que si el vino, que si estas cosas, en vez de por todo el trabajo que hemos hecho, luego te voy a preguntar de eso. Y entonces, por último, solo quiero decir que el género forma parte de las estructuras el género forma parte de es un factor dentro de las estructuras que se tienen que tener en cuenta en cuanto a la valoración de la desigualdad ante las oportunidades para tener una salud cardiovascular equitativa. Y tiene que estar regulado también y tenido en cuenta cuando se hacen programas institucionales desde los diversos ámbitos, tanto estatales como hospitalarios y desde las sociedades científicas. Luego profundizamos en eso, Antonia, porque también le voy a preguntar a Pepe sobre eso. Y Pepe, a mí me gustaría que tú, que eres un cardiólogo superclínico, ¿qué factores tenemos que considerar en la consulta a propósito del riesgo cardiovascular en la mujer? Bueno, buenos días. Quiero darte las gracias, que no he tenido ocasión antes cuando nos has presentado, por haberme invitado a esta reunión, a ti y a todo el comité científico. De verdad que es un auténtico placer. Estos son mis potenciales conflictos de intereses. Bueno, en 2019, en las guías de prevención del American Heart, ya se habla de una serie de factores de riesgo emergentes. Se pone en negro sobre blanco una serie de factores que incrementan el riesgo de la mujer sobre el riesgo cardiovascular que calculamos habitualmente con los factores clásicos. Esos son, pues, el síndrome metabólico, la menopausia precoz, enfermedad renal crónica, las complicaciones gestacionales, las enfermedades autoinmunes por ese componente inflamatorio y el cáncer de mama por el propio tratamiento de este. Hace unos meses la Sociedad Europea de Cardiología también lo pone en negro sobre blanco en las guías de prevención y habla de unas condiciones específicas del sexo, y no voy a entrar en ellas, si queréis luego lo comentamos, sí, porque vamos justos de tiempo y todos sabemos las que son las mismas que planteaba la AJA.
Y esto lo revisó estupendamente Almudena, que no se ha quedado, pero bueno, eso que supongo que estará por ahí, lo revisó muy bien en un artículo hace 2 años cuando hablaba del cuarto trimestre, pues abundando en la mujer que podía haber tenido una serie de trastornos durante el embarazo y en otra serie de factores como son el tratamiento en cáncer de mama o la enfermedad autoinmune. ¿Algún ejemplo? Pues el síndrome de ovario poliquístico, que se da, como sabéis, en mujeres jóvenes. Pues hay una insuficiencia ovárica, hay obesidad, hay hipertensión. En este estudio transversal, casi 2.300 mujeres jóvenes entre 18 y 45 años se dividió entre aquellas que tenían hiperandrogenismo y aquellas que no tenían hiperandrogenismo dentro del síndrome de ovario poliquístico. Y lo que se vio es que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un mayor riesgo cardiovascular, pero es que además las que tienen hiperandrogenismo pues desarrollan más obesidad, tienen más resistencia a la insulina, tienen unas cifras de colesterol LDL más elevadas y tienen más síndrome metabólico. Por tanto, esto incrementa el riesgo cardiovascular, con lo cual es importante que lo tengamos en cuenta también en la anamnesis. Los trastornos hipertensivos del embarazo, por poner un ejemplo de algún problema que puede tener la mujer durante el embarazo. En este estudio poblacional francés, con casi 2.700.000 primíparas analizadas, de las cuales casi 114.000 habían sufrido hipertensión gestacional y 66.000 preeclampsias, se ve que a lo largo de los años estas desarrollaban hipertensión arterial. Por tanto, efectivamente, estos trastornos incrementan el riesgo cardiovascular. Las enfermedades inflamatorias, que también comentábamos antes, pues las enfermedades inflamatorias incrementan el riesgo por disfunción microvascular y demás, incrementan el riesgo en hombres y en mujeres, pero es que es mucho más frecuente en las mujeres. En este metaanálisis lo vemos, que el riesgo de muerte cardiovascular por cardiopatía isquémica o por accidente cerebrovascular está francamente incrementado. Y además, cuando se realiza este metaanálisis se ve que la población de mujeres se sitúa entre el 57 y el 78%. Por tanto, son unas cifras de inclusión de mujeres que no las vemos en los estudios cardiovasculares ni de cerca. Por tanto, pues son patologías que debemos tener muy en cuenta. La menopausia precoz también. En este estudio de aterosclerosis, 2.500 mujeres estadounidenses se siguieron durante 6 a 8 años y se vio, podemos ver en las líneas discontinuas, aquellas que tenían menopausia precoz, cómo tenían una menor probabilidad de supervivencia por enfermedad coronaria o por ictus las que sufrían la menopausia precoz. Y eso no es un problema que no ocurra habitualmente, ocurre con frecuencia. La menopausia temprana, es decir, entre 40 y 45 años, ocurre en el 5% de las mujeres y la prematura en el 1%. Y por cada año que aparece precozmente la menopausia se está incrementando en un 2% el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es algo meridianamente importante. Y peor incluso si es quirúrgica. O sea, y solo la hemos recogido hasta ahora como un antecedente quirúrgico, ¿no? No como un antecedente de riesgo, antecedente médico, eso clínico. En este consenso publicado en European Heart, que se realiza por parte de las sociedades europeas de cardiología, ginecología y endocrinología, pues ya en la imagen central del documento se tiene en cuenta pues esas alteraciones del embarazo, que no voy a entrar ahora en ellas, se tiene en cuenta la menopausia y se tiene en cuenta otras condiciones de hipogonadismo, de alteraciones ovulatorias y demás, y se deja bien claro que esas mujeres pues tenemos que seguirlas de una manera más estrecha en nuestra consulta porque tienen ese riesgo incrementado por encima de los factores clásicos. ¿Pasas, Pepe? Gracias. Muchas gracias, Pepe. Nos queda claro que esto hay que recogerlo en la historia clínica de cardiología, entonces, sin ninguna duda, ¿no? Mila, cada vez más supervivientes afortunadamente de tratamientos oncológicos, pero que sabemos que probablemente no se van a morir de su cáncer, sino de que van a tener problemas cardiovasculares en un futuro. ¿Cómo enfocamos ese riesgo durante o después, ¿no?, de un tratamiento oncológico? Bueno, antes que nada, mis felicitaciones a la Junta Directiva, Rosa, Raquel, a todas, Eva,
y sobre todo agradeceros que me hayáis invitado en un foro para mí tan gratificante como este, con una compañía inmejorable e insuperable. Feliz de estar aquí. Por fortuna, evidentemente el cáncer cada día tiene una mayor y mejor supervivencia, pero el problema es la penalización. La gente que sobrevive al cáncer se muere de enfermedad cardiovascular y una y la otra, salvo que las guerras o las infecciones, lo que está pasando, nos cambien la vida, que a lo mejor sí viene Putin y no estamos aquí mañana, pues son las dos primeras causas de muerte. Yo esto de los factores de riesgo, la interrelación, me parecía algo extraño y no veía la manera de que tuvieran que ver. Pues tienen y mucho que ver en la fisiopatología, son mecanismos inflamatorios, son mecanismos de oxidación y comparten muchísimos factores de riesgo. Y en el cáncer de mama, que es esta diapositiva que veis ahí, comparten absolutamente una gran cantidad de factores de riesgo entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular. Y este estudio que a mí me entusiasma porque es la relación inversa entre salud cardiovascular y cáncer. Son más de 13.000 personas seguidas durante 20 años. Desarrollan cáncer casi 3.000. Bueno, pues los que mantienen 7 medidas de salud ideal tienen un 50% menos de cáncer. Luego, es fundamental. A lo mejor lo que hacemos es prevenirlo todo, el cáncer y la enfermedad. Pero es que además, fijaros en esta otra diapositiva a la derecha, si tenemos enfermedad con un riesgo mayor del 20%, fijaros en la línea azul cómo aumenta la incidencia de cáncer. Entonces esto, y además, para acabar de fastidiar esta situación, si hacemos un tratamiento, por ejemplo, abajo, a la izquierda, perdón, veis, bueno, a mi izquierda, para vosotros la derecha, el cáncer de mama que completa su tratamiento sin enfermedad cardiovascular tiene una supervivencia, pero en las líneas discontinuas, esas granatitas que van para abajo, completa su tratamiento con enfermedad cardiovascular, o sea que, y fijaros la mortalidad. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que poner verdadero coraje, no en todo lo que comentaban ellos, que también, sino en esto otro. Y estamos en lo que comentaban antes en la mesa anterior, Julio y los demás, ¿no? Que esto tiene que ser un trabajo absolutamente transversal. Primaria, onco, hemato, el radioterapeuta, gine, etcétera, etcétera. Esto de estar en compartimentos estancos, amigos, pasó a la historia. Esto no es ni la cardiología, ni la medicina interna, ni nada. Esto es la salud, que decía Domingo, ¿no? Y que nos preocupa a todos y que hay que verlo como un todo. Y estos son resultados de un estudio español que conoceréis, el CardioTox, un registro magnífico con más de 1.000 pacientes, donde de nuevo se pone de manifiesto en las barritas azules, ¿veis? El score de riesgo y el score de toxicidad y el aumento de mortalidad, fijaros, por todas las causas. Y esto es un resumen de todo lo que se publicó el año pasado, de la interrelación entre cáncer, enfermedad vascular. En el centro, los estudios más relevantes de trombosis arterial, trombosis venosa, abajo en el medio es infarto y trombosis del stem, pero para acabar de complicarlo, los fármacos como los ICI, que son la inmunoterapia, que ha cambiado la vida del melanoma, ha cambiado la vida de algunos cánceres de pulmón, son ateroscleróticos. O sea que esto es, bueno, una situación a veces compleja, ¿no? Tiene un peaje maravilloso a la supervivencia, pero ese peaje hay que saberlo para evitar que esto vaya más. ¿Y cómo? Bueno, pues hay que calcular el riesgo como un paciente más, el cardiovascular y el de cardiotoxicidad. Y en las guías del año pasado de prevención aparece por fin el cáncer como una indicación de un tratamiento y búsqueda de esos factores de riesgo y de buscar esa cardioprotección. También en un documento que veis aquí, precisamente los factores de riesgo especiales, los específicos del cáncer que tienen que ver con la inflamación, con los fármacos, hay muchos fármacos, las antraciclinas, el 5-FU, que son protrombóticos, vasoespasmo, que lo descontrolan todo finalmente para provocar una inflamación que nos lleva a más y más enfermedad cardiovascular. Luego, los objetivos pues tendrán que ser los que tiene uno cuando tiene un paciente de muy alto riesgo, LDLs bajos, la tensión la que veis, etcétera, etcétera. O sea que estos son unos pacientes que tenemos que hacernos cargo. Antes, no sé, porque igual no los detectamos, pero cuando haya ese riesgo y cuando está durante el tratamiento activo, hay que poner energía, hay que poner ardor y hay que poner los objetivos de riesgo en su lugar. Vigilar, eso sí, las interacciones, que las hay, evidentemente, con
el tratamiento, por ejemplo, con alguna estatina, pues evitar aquellas, pero además hay una página web magnífica que te registra las interacciones. Y después, pues sí, esto por desgracia es para siempre, porque queda memoria. La memoria en el cuerpo humano es algo muy relevante y queda memoria sobre todo después de la quimioterapia y sobre todo en la población de más riesgo, que son los niños de menos de 15 años y las mujeres, sobre todo de más de 60, que la radioterapia, que además incide a veces directamente sobre el tórax y sobre el corazón, puede producir daño agudo, pero daño 30 años después del primer evento. Entonces, en las historias clínicas de nuestros pacientes, que comentábamos antes, la de cosas que tienen que aparecer en los antecedentes, también tiene que aparecer si esta niña o este niño tuvo un linfoma con 10 años, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy presentes. Y lo de la radioterapia, antes de hablaros de vuestro libro y mi libro, que es la rehabilitación, porque para mí ha sido un descubrimiento en la cardio-oncología, os lo digo honestamente porque no me dedico tanto a esto, pero ha sido extraordinario lo bien que le ha ido. La radioterapia en concreto, en el cáncer de mama, duplica, triplica, cuadriplica la enfermedad coronaria en las mujeres, sobre todo si es la mama izquierda. Si incide directamente, a pesar de que la tecnología actual tiene una capacidad de protección muy buena, pero como vemos pacientes de hace tiempo, pues habrá que estar muy al loro dónde y cómo fue ese cáncer y cuánta radioterapia recibió. Y dentro de todo esto, ¿podíamos prevenir el riesgo cardiovascular y de cardiotoxicidad? Pues hay estudios, no son observacionales, ahora mismo ya los hay, estudios aleatorizados, hay metaanálisis que demuestran cómo mejora la capacidad funcional, cómo mejora incluso la morbilidad y cómo esto puede favorecer y mejorar la tolerancia durante la quimioterapia. Y esto está registrado y recogido en las guías americanas de oncología y en las guías europeas, pero curiosamente no está en la práctica o no hay capacidad, y no digo en España, es algo generalizado. Las unidades de rehabilitación pues ya no pueden más porque entre la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar, el coronario, a los de la preservada, la microvascular. Oye, que yo estoy convencida de que esto es el camino. Yo creo que la rehabilitación o la prehabilitación es el camino de todo. No lo hago por daros, creo que tenéis un problema por delante porque vais a estar desbordados. Esto no es para los pacientes graves, esto es para todos, porque esto para nosotros, para mí, ha sido sorprendente. Entonces, nosotros nos hicimos esta pregunta y esta chica que veis ahí es el alma y el corazón de este estudio, que es la fisioterapeuta Estíbaliz Balboa, que hizo su tesis doctoral con esto, que si puede un programa de rehabilitación con ejercicio físico prevenir. Trabajamos con 120 mujeres con cáncer de mama que venían a someterse a quimioterapia por primera vez y en el primer análisis vimos cómo mejoraban todos los parámetros de capacidad funcional, capacidad aeróbica, calidad de vida, etcétera, etcétera, sin entrar ya en todos los marcadores psicosociales que son absolutamente extraordinarios. Vamos, ojalá que no nos toque, pero si nos toca alguna vez, ojalá que tengamos un programa de rehabilitación en estos casos, ¿no? Y esto ha sido así, de tal manera que nos hemos entusiasmado y hemos aplicado esta experiencia al programa RECO, que es Rehabilitación en Cardio-Oncología, en mano de los oncólogos, y estamos en ello pues ya en nuestro día a día. De hecho, este mes o el mes que viene tendremos los resultados de algo que no sabemos si va a ocurrir, que es si van a mejorar los parámetros de función ventricular, que esa es un poco una hipótesis, ¿no? FEVI, STRAIN, y se nos ha adelantado aquí este autor que ha publicado en 560 mujeres resultados de predictores de función, como es el STRAIN, y fijaros cómo las supervivientes activas mejoraron de forma significativa ese parámetro frente a las inactivas. Con eso quiero decir que, iba a decir, me puse una pregunta, contesté con otra pregunta y iba a decir, depende muy a la gallega, pero voy a decir sí, un sí rotundo. Bueno, nos quedan 15 minutos para cerrar la mesa, con lo cual os voy a dar exactamente 5 para las últimas preguntas que nos quedan. Tendré que correr. Sí, bueno, porque si no voy a bajar el micro, ¿vale? Sí. Entonces, ¿cómo mejoramos en equidad? Antonia, además que hemos participado en el documento Es que se resiste, ¿eh? ¿Sí? Conmigo, mira, ¿no?
Al lado. Ahí está. No sé. En la estrategia de salud Aquí, cardiovascular. al ladito. Aquí. Vale. Porque nos hemos quedado con otras historias, pero hay un enorme apartado de equidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, el caso que nos planteamos ahora, o sea, la pregunta que nos planteamos es cómo podemos mejorar la equidad en cuanto a la salud cardiovascular entre hombres y mujeres. Entonces, el Ministerio de Sanidad pues elaboró, contando en colaboración con la SEC, con especialistas de diversas especialidades médicas, cuidados intensivos, medicina interna, geriatría, etcétera, con representantes de las comunidades autónomas a nivel sanitario y desde la SEC con cardiólogas y desde otros estamentos con epidemiólogas, hicimos un grupo para establecer cómo podemos mejorar estas diferencias. Entonces, desde el grupo de ver la perspectiva de género en la salud cardiovascular, lo que se intentó es incorporar la perspectiva de género en las acciones de promoción, como he dicho, como objetivos específicos empoderar a las mujeres, sensibilizar a la sociedad y en particular a las mujeres sobre la relevancia de la enfermedad cardiovascular y mejorar la prevención primaria y secundaria en la enfermedad cardiovascular en las intervenciones dirigidas a mujeres. Luego, incorporar la perspectiva de género en la capacitación de pacientes y en el entorno del autocuidado y corresponsabilización. Bueno, pues, ¿me dirás tú? A la derecha. No sé. Bueno, entonces, los objetivos que se dijeron, que se establecieron fueron utilizar valores de pruebas diagnósticas estandarizadas por sexo, sobre todo de cara a el síndrome coronario agudo y además, sobre todo a nivel de las valvulopatías, también a mejorar la indicación quirúrgica, estandarizando por índice de masa corporal, superficie corporal, y después como acciones se propuso desarrollar protocolos de prevención precoz en mujeres, sobre todo con identificar precozmente la hipertensión, la diabetes gestacional, la diabetes tipo 2, la dislipemia, la obesidad y el sedentarismo. Y, por último, desarrollar protocolos de optimización de tratamiento, etcétera, etcétera. Y esto fue una digamos, acción que viene ya desde una institución importante, como es el Ministerio de Sanidad, pero desde este foro a mí me gustaría también abrir una pregunta hacia la audiencia y preguntar a todos ¿cuáles creéis que desde nuestro humilde sitio de trabajo, desde nuestros centros, qué podemos hacer para mejorar la enfermedad cardiovascular de la mujer en cuanto a la prevención y la rehabilitación cardíaca? Y dejo abierto. Primero quiero felicitaros por la mesa extraordinaria. Con respecto a la pregunta esta, yo me remito al Congreso Europeo de hace 4 años, en el que Valentín Fuster habló sobre este tema, y en esa época ya dijo que había que hacer una discriminación positiva de la mujer en salud, en todos los aspectos. Yo creo que eso solo se logra de una forma, y es consiguiendo dinero para ello. Mientras no se consiga dinero para tener en las unidades de rehabilitación cardíaca más medios, porque, como se ha dicho aquí, es que tenemos que abarcar mucho más de lo que podemos. Entonces, si no tenemos presupuesto, si no tenemos medios, si no tenemos personal, etcétera, etcétera, eso es imposible. O sea, todo queda en papel. El papel aguanta lo que sea, pero no se lleva a la realidad. Para llevársela a la realidad se necesita más presupuesto. Y en este caso, las asociaciones de mujeres tenéis que presionar, igual que se ha conseguido presupuesto para la violencia de género, tiene que conseguirse para esto. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con eso, pero por no comer tiempo a la mesa, luego si tenemos tiempo te contesto. Bueno, ese es el final. Sí. Pepe, ¿tenemos reales diferencias de género o de sexo en riesgo cardiovascular? Bueno,
en riesgo cardiovascular, ¿eh? No voy a hablar de equidad, ¿eh? En riesgo cardiovascular. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro qué es el género y qué es el sexo, porque se comete el error de escribir, sobre todo los autores ingleses, los españoles también algunos, de escribir indistintamente género y sexo en literatura científica, y no es lo mismo. El sexo es toda condición orgánica masculina o femenina de los animales y las plantas, según la Real Academia de la Lengua Española. Y la OMS dice prácticamente lo mismo. ¿Y qué es el género? El género se refiere, según la OMS, a los roles, características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para hombres, mujeres, niños y niñas. Y en la última actualización han añadido personas con identidades no binarias. Yo, que ya peino canas, la verdad es que esto me queda un poco lejos, lo de las identidades no binarias. Pero bueno, esa es la definición que da ahora la OMS. ¿Qué significa esto? Pues que el sexo responde a unas características puramente biológicas y que están determinadas por nuestra dotación cromosómica. ¿Sois XX o somos XY? Y eso no lo puede cambiar nadie. Podrás cambiar de género, efectivamente, incluso podrás recibir hormonas, incluso podrás ser sometido a una cirugía para un cambio de sexo. Sin embargo, tu sexo no se va a cambiar. Y hay una serie de factores de riesgo, no solo cardiovasculares, sino para todo tipo de patologías o cualquier aspecto fenotípico que está determinado en nuestra dotación cromosómica. Eso es lo primero que quería comentar. Vamos a revisar rápidamente algunos factores de riesgo clásicos y que están determinados biológicamente, como la diabetes tipo 2, y cómo afecta a la mujer. Otros ya hemos hablado de ello, o ya he hablado de ellos en la anterior pregunta, como son los relacionados con el embarazo. En este metaanálisis, con más de 5 millones de pacientes estudiados, publicado en 2019, se analiza la razón de riesgo relativo de las mujeres que sufren diabetes tipo 2 frente a los varones. Y lo que vemos, lo que se desprende, es que las mujeres con diabetes tipo 2 tenéis un mayor riesgo de sufrir mortalidad cardiovascular, mortalidad por cardiopatía isquémica y mortalidad por ictus. ¿Y por qué ocurre esto? Pues la última teoría que hay es esta: el inicio precoz de la resistencia a la insulina. Si vemos la gráfica, vemos como los hombres, las edades medias de la vida, padecemos más resistencia a la insulina que vosotras. Sin embargo, hay un dato que no siempre se tiene en cuenta y que ahora se conoce, y es que las mujeres empezáis a desarrollar la resistencia a la insulina desde el nacimiento. Y eso hace que estar más tiempo expuestas a esa resistencia a la insulina sea el motivo por el que la diabetes os afecta más en términos de mortalidad cardiovascular. ¿Qué pasa con el tabaquismo? Otro metaanálisis con casi 4 millones de pacientes estudiados. Pues lo mismo, que la razón de riesgo relativo de tener mayor riesgo de cardiopatía isquémica es mayor en mujeres fumadoras que en varones fumadores. Probablemente pues porque padecéis más disfunción microvascular. Cuando se publicó este metaanálisis en 2011 se planteaba si pudiera ser por un tema que sí que sería de género, distintos hábitos en la conducta tabáquica, pero podría ir probablemente por el tema de la disfunción, de la alteración del endotelio. El perfil lipídico, pues el perfil lipídico es diferente. Las mujeres fértiles tienen un perfil lipídico determinado cromosómicamente. El hecho de que nosotros tengamos un LDL más alto, eso está escrito en nuestro cromosoma Y. Y esto está favorecido por el estradiol, por las hormonas ováricas. Cuando eso cambia a los 50 años de media y la hormona predominante es la estrona, una hormona formada en la grasa, pues ese perfil lamentablemente se parece al nuestro y se incrementa el riesgo determinado por los lípidos. La hipertensión, pues ocurre lo mismo. En este estudio publicado por Pilar Mazón y Vicente Bertomeu hace unos años, se analizan 9 estudios, había hasta casi un 46% de mujeres, con lo cual es representativo, y se ve que
las mujeres con hipertensión tienen más riesgo, asocian más factores de riesgo y más lesión en órganos diana. ¿Y por qué ocurre esto? Si la presión arterial es más baja en las mujeres que en los hombres y es a partir de la menopausia cuando la actividad de renina plasmática se incrementa y cuando se produce la rigidez arterial y cuando la mitad de las mujeres desarrolláis hipertensión. Y podemos verlo en la B, que es a partir de las edades maduras, en la A, cuando es a partir de las edades maduras cuando las líneas se cruzan y el riesgo se incrementa. Pues eso ocurre porque la presión arterial sistólica en las mujeres se incrementa con respecto a la basal en mayor medida a lo largo de toda la vida, desde la época de adolescente. Y se cree que ese es el motivo de que las mujeres con hipertensión tengan un mayor riesgo cardiovascular. En el consenso que os he mostrado antes de cardio, gine y endocrino, es un documento que supongo que lo conocéis, pero está francamente bien. Se habla también de las personas transexuales o transgénero. Claro, aquí nos planteamos, esto es un tema de género, de sexo. Estas personas probablemente, o sea, varones o mujeres, quieren cambiar su género, pero también quieren cambiar su sexo, ¿no? Entonces, tienen un mayor riesgo cardiovascular que está determinado por los tratamientos hormonales, ¿no? Factores psicológicos, psicosociales, hay cantidad de estudios. Aquí ya sí que hablamos de algo determinado por el género, porque, claro, la percepción o la respuesta ante determinados estímulos psicológicos pues tiene una buena parte de género, ¿no? Hay cantidad de estudios, pero en esta tabla del material suplementario de las guías de prevención se revisan una serie de estudios y queda, vamos, bastante claro que los factores psicológicos incrementan el riesgo cardiovascular en hombres y en mujeres, pero es que es más frecuente en mujeres, por tanto es un factor a tener en cuenta y determinado en este caso seguramente por el género. Entonces, esta pregunta la verdad es que me encanta que me la hagan y bueno, ya en muchos congresos siempre al final concluyo con lo mismo. Si nos vamos a los factores biológicos determinados por el sexo, pues los que he comentado ahora y los que he comentado en la primera pregunta, sobre el riesgo cardiovascular, no estoy hablando de equidad en el síndrome coronario agudo, que ese es otro tema. Pesa mucho más, el riesgo cardiovascular está determinado, bajo mi modesto punto de vista, por temas biológicos, por temas de sexo y no tanto por temas de género. Digo que siempre me acuerdo de esta película, que los más jóvenes no la conocéis, del año 93, que el fantástico Jorge Sanz y la espectacular, que descanse en paz, Verónica Forqué, protagonizaron una película muy divertida que se llamaba ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, ¿no? Entonces, cuando me hacen esa pregunta, pues siempre me gusta responder así. ¿Por qué lo llaman género cuando quieren decir sexo, el riesgo cardiovascular? Muy bien. Últimos 5 minutos para Mila, todo un reto. Cuéntanos qué es lo mínimo para arrancar un programa de rehabilitación en cardiooncología. Bueno, lo voy a intentar. Para montar cardiooncología, ya veis que se me va el programa de rehabilitación. Cardiooncología. Entendí, te leí el pensamiento. Habéis visto mi libro, ¿no? Hay muchas preguntas que nos haríamos, ¿no? Lo primero, pues trabajar de forma transversal. Yo creo que es el paradigma del trabajo transversal en el hospital o en donde sea, ¿no? Hay muchas preguntas, pero hay dos cosas fundamentales para trabajar en lo que sea: ilusión y determinación. Tienes que dejar tu zona de confort, que es la aterosclerosis, la insuficiencia cardíaca, la isquemia, que hemos estado toda la vida en eso, y ahora una cosa nueva y más complicada todavía, porque los fármacos salen cada día montones con diferentes propiedades, con diferentes efectos secundarios, y hay que estar ahí para ver qué es lo que pueden complicarnos la vida desde el área cardiovascular. Entonces, bueno, depende mucho del hospital que tengas. Si un hospital terciario, evidentemente el núcleo siempre será cardiología, oncohemato, pero vas a tener que adaptarlo a tus condiciones y a tus circunstancias. Nosotros ahora mismo tenemos una situación bastante privilegiada, con una imagen muy potente, con TAC y resonancia en cardio, que eso te da un plus de agilidad y de rapidez en casi todo, ¿no? Y aquí la rapidez importa, ¿eh? No es lo mismo un paciente que puede esperar en una lista de espera X meses a estos pacientes. Estos pacientes son ya. O sea, según las guías canadienses, que ya son un pelín antiguas,
2 semanas como muchísimo para una consulta estándar. Nosotros estamos por debajo de eso en el tiempo, pero eso exige mucha agilidad, mucha comunicación y mucha rapidez. Yo me quedaría con que cardiólogo, hematólogo, oncólogo, a veces el radioterapeuta, la enfermería es crucial, es básica. La enfermera que tenemos nosotros, o que es genial, se encarga de coordinar esto, que es difícil de coordinar, consultas regladas en función del tratamiento que van a llevar, de cuándo lo terminan, de cuándo hay que vigilarlo, y por supuesto tenemos que estar en consonancia permanentemente con atención primaria, que en nuestra área están implicados, muy implicados. Si reciben a estos pacientes, controlan sus factores de riesgo, no es que tiene un proceso oncológico, lo están tratando, no lo quiero ni ver, que vaya al oncólogo, no vaya a ser. No, la gente se está implicando y cada vez más. Y nosotros tenemos un área de más de 500 000 de habitantes, gente mayor, como sabéis Galicia es una comunidad de longevos, con muchos pacientes de oncología y hemato que vienen de otras áreas, es un centro de referencia de pacientes para trasplante hematológico, trabajan maravillosamente, pero claro, todo esto ¿qué va a llevarnos? Pues a 2 millones de supervivientes en España, todos con factores de riesgo, además de, con lo cual, bueno, vamos a tener que afinar mucho y derivar estos pacientes a atención primaria y basándonos sobre todo en un screening que es riesgo bajo y riesgo alto o muy alto, que esto está contemplado en ese documento de consenso que hemos participado, pues de la Sociedad Española de Oncología Médica, de Hematología, de Cardiología. Y nosotros, bueno, y a mí me tocó diseñar, ahora sí, este sí que es mi libro, el proceso asistencial integral, que me ha quitado muchas horas de trabajo y de todo para nuestro hospital. Bueno, si tenéis algún interés, yo os lo mando, lo podéis revisarlo. Y ahí tenemos una serie de algoritmos de cómo llega el paciente de onco, de hemato a cardio, el que se va a quedar temporalmente y el que se va tranquilamente a su área otra vez de oncología, hematología o atención primaria. Y conforme a todo esto, lo que tenemos que hacer son aquí los 10 mandamientos estos. Definir quién se va a hacer cargo. Esto de tú, yo, el otro, no. Alguien. Nombre, apellidos. Realista, está muy bien. Ahí sabéis que hay, como en la última década, hay montones ya de unidades, sobre todo en la costa este americana. Es una cosa, pero que ha tenido un desarrollo brutal. Esto va a ser una subespecialidad dentro de la cardiología, porque no es fácil, es compleja, es a veces farragosa. Pero una cosa clave es dimensionar la demanda a la oferta, al revés que el mercado, ¿no? Nosotros no es la oferta a la demanda, sino tiene que ser al revés, es imposible si no. Hay que respetar esos protocolos, los protocolos como todo, es movible, cambiable. Hemos hecho cosas inútiles, esto no vale, fuera, eliminado. Necesitamos hacerlo de otra manera, adentro, y facilitar un acceso continuo, y eso se basa sobre todo en una comunicación muy fácil, muy directa y muy rápida con oncología, hematología, interna, primaria, urgencias. Yo creo que estos son 10 puntos claves que tenemos que tener en cuenta y que cualquiera de vosotros que tenga el mínimo interés por hacerlo, lo debe hacer. Decía Julio esa mañana también, no es que venga la dirección y la gerencia, esto siempre lo dice mi jefe, a cambiarnos y a ponernos y todo esto. No, hazlo tú. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿Verdad, Eva? Que tú lo estás haciendo también. O sea que yo creo que hay cosas que dependen de nosotros mismos. Esto, mostraros un poquito la gente con la que trabajamos ahí en nuestro día a día y convocaros del 23 al 24 para todo el que se anime al camino, porque ahí tenemos un encuentro un poco de los problemas que vamos teniendo en nuestro día a día, de cómo los hemos ido solventando y de cómo y podemos y tenemos que hacer mejor las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mila. Bueno, habéis hecho un maratón final y yo creo que por cerrar la mesa, luego las preguntas las podemos hacer en el café, pero así dejamos que el doctor Gámez coja el avión. Y un poco al comentario que te decía de que coincidía parcialmente contigo, por supuesto que todos necesitamos un montón de recursos más, pero está en nuestra mano que una mujer que acude a urgencias, que ya acude tarde, la ingresemos y la diagnostiquemos bien. Está en nuestra mano
que hagamos todo el intervencionismo igual que si fuera el compañero de la habitación, que se llama Manuel. Y está en nuestra mano que cuando se vaya de alta vaya a un programa de rehabilitación cardíaca. Y ahí los recursos ya están, porque está el servicio de urgencias, está el servicio de cardiología. Entonces vamos a ponernos todo lo que ya podemos hacer y, por supuesto, seguir insistiendo y dando guerra para que nos den todos los recursos que necesitemos. Pero yo, si me permite, Raquel, le quería contestar a Esteban, que creo que tiene mucha razón, Sí. que el dinero importa y en las unidades de rehabilitación por supuesto. mucho. Y a nosotros nos ha ayudado mucho en la rehabilitación en cardio-oncología y han sido becas de la Claro. europea y becas de la Asociación Española contra el Cáncer. Y así podemos tener pues, a Estíbaliz, una fisioterapeuta Totalmente. que es una crack, que está ahí con las pacientes, que nos llama al orden, que oye, no llamaste a esta paciente, que no le has hecho el strain a esta, que bueno, eso no lo puedes hacer sin dinero, nadie puede estar trabajando ahí Gratis. altruistamente días y horas. ¿Y qué pasa en España y qué pasa en Europa y qué pasa en el mundo? Como no hay esta capacidad económica, mucho ponen las guías europeas y americanas, pero luego no existe, no arranca. Claro, no, está claro, está claro. Muchísimas gracias a todos. Tomamos un café, hacéis el checkout y dejamos al doctor Gámez que coja su avión. Gracias.